El Semanario Judicial de la Federación y su evolución. El Semanario Judicial de la Federación apareció en momentos difíciles de la historia de México. El 17 de julio de 1861, al término de la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa contraída por los gobiernos de Santa Anna, Comonfort y Zuluaga. Tal decisión afectaba los intereses económicos de Francia, España e Inglaterra, por lo que el 31 de octubre de ese año firmaron un tratado en Londres para exigir al gobierno mexicano el pago de la deuda bajo la amenaza de una intervención militar. El general Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, negoció con las potencias intervencionistas que en febrero de 1862 aceptaron los Tratados de la Soledad, donde se establecía el reconocimiento del gobierno de Juárez y el respeto a la integridad y la independencia de México. España e Inglaterra se retiraron al advertir las pretensiones colonialistas de Francia. Napoleón III desconoció los tratados y comenzó la intervención francesa. Ante la sorpresa de propios y extraños, el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano derrotó al francés en Puebla. Ante esto, Napoleón III incrementó el efectivo del cuerpo expedicionario. El mariscal Elías Forey sitió Puebla durante 62 días y la tomó a pesar de la resistencia del ejército mexicano. El 10 de junio de 1863, los franceses ocuparon la Ciudad de México y Juárez emitió una proclama donde estableció la capital de la República en San Luis Potosí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se instaló en esa ciudad el 26 de julio del mismo año. El mariscal Forey expidió un manifiesto antijuarista que, sin embargo, propugnaba la vigencia de algunas leyes de reforma, dado el carácter liberal del gobierno francés. Enseguida se nombró una Junta Suprema de Gobierno que organizó la Junta de Notables encargada de establecer el gobierno monárquico de México. Mediante argucias de Napoleón III, la Junta ofreció la corona al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, príncipe de Austria, quien aceptó y, acompañado por su esposa Carlota, llegó a la capital el 12 de junio de 1864 para encabezar el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano renunció a la corona de Austria y firmó los tratados de Miramar, comprometiéndose Napoleón III a mantener las tropas francesas en México durante 6 años. El gobierno de Maximiliano no satisfizo las expectativas de los conservadores, quienes no contaron con el patriotismo y las convicciones republicanas y libertarias del pueblo mexicano bajo el liderazgo del presidente Juárez. Napoleón III retiró a sus tropas 2 años antes de lo pactado. Inútilmente, Carlota pidió auxilio a Napoleón III y al Papa. El 19 de febrero de 1867, Maximiliano se concentró en Querétaro con sus últimas tropas. El general Porfirio Díaz había sitiado Puebla, pero asaltó y tomó Querétaro el 1 de abril. El 15 de mayo, las tropas republicanas entraron en la ciudad. Maximiliano se rindió y fue sometido a un consejo de guerra que lo condenó a muerte y lo ejecutó el 19 de junio de 1867. La República había triunfado y el presidente Juárez entró en la Ciudad de México. Para agilizar la reestructuración del país, Juárez redujo el ejército y el gasto público, salvo la partida destinada a la educación. En diciembre, Juárez fue reelecto y tomó posesión el día 25. El 12 de octubre de 1871, el Congreso lo declaró nuevamente presidente de la República, cargo que mantuvo hasta el 18 de julio de 1872, fecha de su muerte. Durante la primera mitad del siglo XIX, México no contaba con medios oficiales de difusión de los decretos, sentencias o leyes, aunque se reconocía la importancia de publicar esta información. De la divulgación de leyes, sentencias y decretos se encargaban publicaciones privadas o periódicos efímeros. Como ejemplos pueden citarse la Gaceta de los Tribunales de la República, los Anales del Foro Mexicano, la Gaceta de México y el Noticioso General de México, que circularon en 1820, y el periódico Indicador de la Federación Mexicana. En 1834 circuló el Fénix de la Libertad y en 1838 se publicaron el Cosmopolita y el Observador de la República. Estos medios de divulgación no eran oficiales, de ahí que no publicaran exclusivamente instrumentos jurídicos, sino también, entre otras cosas, reflexiones eruditas respecto de temas jurídicos. En la segunda mitad del siglo XIX, surgieron diarios especializados en difundir temas jurisprudenciales.
En 1850, una publicación no oficial denominada Semanario Judicial divulgaba información jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente de asuntos penales, dado el impacto que producían en la sociedad. En 1870, el presidente Juárez emitió el decreto que crea el Semanario Judicial de la Federación, obra oficial destinada a la publicación periódica y sistemática de las decisiones judiciales, con el propósito de unificar los criterios de los tribunales federales. El decreto contempló también la creación de un órgano encargado de recopilar la información jurisprudencial para su difusión. Los tribunales debían remitir copia de sus resoluciones a un funcionario, designado por la Suprema Corte, de conformidad con el reglamento para el Semanario Judicial, aprobado por el Tribunal en Pleno el 19 de agosto de 1881. Un magistrado director encabezaba la redacción y despacho del Semanario Judicial y vigilaba las actividades de un administrador tesorero encargado de los recursos necesarios para elaborar el semanario, previa ordenación de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo, las sentencias de primera instancia y los pedimentos fiscales. A fines del siglo XIX, no existían las condiciones necesarias para que el semanario apareciera oportunamente. No había un sistema adecuado para compilar y editar la jurisprudencia. La edición no se preparaba en el tribunal, sino en imprentas privadas. Además, la información siempre era creciente y los recursos humanos y materiales resultaban insuficientes. Por ello, la obra no pudo aparecer semanalmente como lo sugería su nombre. A partir de 1870, la publicación del Semanario Judicial de la Federación se dividió en épocas, cuya duración ha dependido de acontecimientos históricos y reformas constitucionales. Las primeras 4, llamadas históricas, se refieren a decisiones anteriores a la Constitución de 1917, mientras que las siguientes son posteriores. La edición del semanario se suspendió de 1876 a 1880 debido a razones administrativas y financieras y a la revuelta iniciada por Porfirio Díaz en 1876. Durante ese lapso, las revistas El Foro y El Derecho publicaron sentencias de los tribunales. La segunda época comenzó en 1881. Los extractos se ordenaban cronológicamente y se difundían los jueves. El crecimiento demográfico del país, entre otras circunstancias, incrementó el trabajo de los tribunales y el semanario no circuló oportunamente. Las bases de 1881 se observaron para la edición de las épocas tercera y cuarta. Persistieron las dificultades para reunir y publicar la información, pero la compilación del material se hizo más selectiva y entre 1890 y 1910 se integraron 64 tomos. La publicación del semanario volvió a interrumpirse de 1910 a 1914. Promulgada la Constitución de 1917, comenzó la quinta época. La función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia se abocó a interpretar la nueva Constitución. Con apego al reglamento para el Departamento de Jurisprudencia, Semanario Judicial y compilación de leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 10 de abril de 1919, se integraron 132 tomos entre 1917 y 1957. Durante la quinta época, mejoró la presentación de la información, aún editada por empresas privadas. Los tomos se identificaron con números romanos y se ordenaron cronológicamente, comprendiendo a veces resoluciones por semestres, cuatrimestres y trimestres. La sexta época obedeció a la urgencia de reformar sustancialmente la publicación del semanario. En julio de 1957, se dispuso actualizar la obra para que las ejecutorias se conocieran a la brevedad, así como para resumir separadamente en cuadernos mensuales las resoluciones de la Corte, funcionando en pleno y en salas, ordenando alfabéticamente las tesis contenidas en cada cuaderno. Estas labores dependieron del Departamento del Semanario Judicial, antecedente de la Dirección General del Semanario Judicial de la Federación. Además, se avanzó en cuanto a las reglas para sistematizar y enviar tesis para su publicación, que luego afinaron diversos acuerdos del tribunal en pleno. En la sexta época,
las tesis empezaron a exhibir los datos de identificación de sus precedentes y el texto íntegro o parcial de las ejecutorias, según lo que determinara el máximo tribunal. Con las reformas constitucionales de 1967, se inauguró la séptima época del Semanario Judicial de la Federación. El despacho de asuntos se había rezagado, de modo que el poder reformador modificó el régimen competencial de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales colegiados de circuito, creados en 1951. Las reformas permitieron que la Suprema Corte conociera de asuntos de especial trascendencia, mientras que el resto competiría a los tribunales colegiados. También se reformaron la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para acortar y facilitar la tramitación de los juicios de garantías y permitir a las salas de la Corte la resolución de asuntos sobre inconstitucionalidad de leyes cuando sobre ellos existiera jurisprudencia del Pleno. Durante la séptima época, el semanario se publicó en volúmenes integrados por tesis y ejecutorias correspondientes a un mes y compuestas por 7 partes. La primera contenía tesis y ejecutorias del Pleno, mientras que la segunda a la quinta incluían las decisiones de las salas. En la sexta parte se incorporaron las tesis de los tribunales colegiados de circuito, en tanto que en la séptima, editada en un cuaderno por separado, se publicaron las de la sala auxiliar. Entonces se añadía el texto completo o abreviado de las ejecutorias y se acordó publicar índices semestrales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia creó a la sazón el Boletín del Semanario Judicial de la Federación, publicado en colaboración con la Secretaría de Gobernación y donde aparecieron las contradicciones de criterios entre las decisiones del Pleno y las de las salas. La octava época inició con las reformas constitucionales y legales de 1988, que conllevaron una notable transformación en el ámbito competencial de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados de circuito. Estos últimos absorbieron el control de la legalidad, mientras que la Corte se concretó a interpretar la Constitución Federal. Asimismo, se reestructuraron las dependencias encargadas de la compilación y difusión jurisprudencial, y se creó la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. La labor de edición, publicación y distribución seguía a cargo de empresas externas. Por acuerdo de 13 de diciembre de 1988, y con fundamento en el artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se creó la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, cuyas funciones comenzaron el 6 de junio de 1989. Esta área se encargó de compilar, depurar, sistematizar y difundir oportunamente la jurisprudencia y los precedentes aislados de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales colegiados de circuito. Desde el principio se dispuso a diseñar, ejecutar y coordinar los programas de catalogación y compilación de la jurisprudencia, a fin de crear un acervo ordenado y confiable de precedentes sistematizados, de conformidad con un apropiado tesauro catalográfico. Orgánicamente estaba conformada por el coordinador general, una subcoordinadora, un secretario técnico de organización y procesos, y los departamentos y áreas necesarios para la eficaz división del trabajo. La principal función del coordinador consistía en vigilar que la redacción e integración de la jurisprudencia fuera correcta. Por su parte, la subcoordinación era el enlace entre la coordinación y los tribunales colegiados de circuito, así como con los secretarios de acuerdos de la Suprema Corte. El semanario se publicó en volúmenes integrados por 2 partes. La primera, destinada a las tesis y ejecutorias de la Suprema Corte, y la segunda, a las de los tribunales colegiados. Las tesis se ordenaban alfabéticamente e identificaban sus precedentes. Los volúmenes incluían también índices semestrales. Correspondió a esta coordinación superar el rezago de la publicación de los criterios en el Semanario Judicial de la Federación. Parcialmente se instrumentó un sistema automático de consulta jurisprudencial que mantuviera actualizada la información. El resultado de esto fue la aparición, en 1991, del primer CD-ROM-JUS, herramienta que permitió a los titulares de órganos jurisdiccionales y al público en general un fácil acceso a la información jurisprudencial. En diciembre de 1994 se reformaron varios artículos constitucionales,
modificándose la competencia e integración de la Suprema Corte de Justicia. El número de sus integrantes se redujo de 26 a 11 y se le restó la facultad de administrar los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, que actualmente corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. Estas circunstancias incidieron en la producción de jurisprudencia y la modernización de los sistemas para publicarla. El Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta se convirtieron en una sola publicación, editada mensualmente en 3 partes, compuestas por criterios aislados y jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal y los tribunales colegiados de circuito, junto con acuerdos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, así como en su caso, convocatorias, informes y otros documentos. La edición, publicación y distribución del semanario empezaron a hacerse en la propia Suprema Corte de Justicia. Con el inicio de la novena época en 1995, se crearon medios alternos de difusión jurisprudencial, entre los que destacan los discos de video digital y las redes informáticas como intranet e internet. En agosto de 2003, la coordinación se convirtió en dirección general. Entre sus principales atribuciones destacan proponer la política editorial en materia de compilación y sistematización de tesis, obras de investigación jurídica y jurisprudencial y demás materias de su competencia, elaborar, diseñar, editar y proveer a la publicación de obras en medios impresos, electrónicos o audiovisuales en materia de compilación jurisprudencial e investigación jurídico-doctrinal, realizar los trámites y gestiones necesarios para publicar las obras que hubiera elaborado, y sugerir sus tirajes, reimpresiones y normas reguladoras de su distribución y venta. Diversas áreas, como la Dirección General Adjunta de Compilación del Semanario Judicial de la Federación y la Dirección de Edición, comprometen su esfuerzo en la eficaz aparición del semanario y sus publicaciones complementarias, en cuya preparación participan especialistas en diversas disciplinas, así como diseñadores y comunicadores gráficos con experiencia en la formación editorial y control de calidad de obras impresas, ingenieros y diseñadores de programas de cómputo, bases de datos y portales electrónicos. La impresión del semanario es resultado de varias etapas. La Dirección General recibe la información, que es registrada y clasificada conforme a su naturaleza y el órgano emisor. Se captura y, en su caso, se uniforma acorde con los formatos establecidos para tal efecto. Revisa su transcripción contra los originales recibidos. Los errores ortográficos, mecanográficos e intrascendentes se corrigen. Y si se advierten posibles contradicciones de tesis, se hace una propuesta al presidente de la Suprema Corte o de las salas, según corresponda, para denunciar la contradicción. La construcción de esta información implica revisar referencias a disposiciones legales o reglamentarias y a tesis aisladas o jurisprudenciales, detectar omisiones u otros errores para su corrección, verificar la materia asignada a las tesis y la integración de los precedentes, y comprobar que el criterio planteado en la tesis aparezca en la ejecutoria de la que deriva, y mantener una constante comunicación con los órganos emisores para solicitarles información adicional o proponerles adecuaciones a la versión que habrá de publicarse. Las enmiendas procedentes y los datos adicionales se insertan en una base de datos. Un programa de cómputo permite generar el semanario semiautomáticamente, al controlar desde su registro de ingreso hasta su formación editorial el contenido de cada volumen. Enseguida se liberan los archivos con la información para que comience su diseño. Finalmente se cotejan las pruebas finas, se verifica la correcta estructuración de la obra y se agregan los números de página. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido lineamientos para que los tomos del semanario se concluyan a tiempo. El último día hábil del mes respectivo, el material debe remitirse a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Corte para que se gestione su reproducción. En función de las necesidades de los órganos jurisdiccionales, el semanario se reparte de acuerdo con un padrón que incluye a los ministros de la Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Por otra parte, los avances tecnológicos han posibilitado que el contenido del semanario se agregue a las páginas de intranet e internet de la Suprema Corte de Justicia.